Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y ahora llega el turno de los Atlanta Hawks, el tercer equipo de esta serie. Esta va a ser la segunda grabación de este vídeo porque las 200 personas que visteis el vídeo ayer hubo un error en la grabación y el audio se duplica a partir del segundo minuto y no le deseo a nadie 31 minutos de escucharme por dos además hablando sobre los Atlanta Hawks, así que tocó anular ese vídeo y volver a empezar de cero. Pero bueno, para los que no estéis familiarizados con esta serie, esto es algo que hago cada año en el que repaso la situación de cada equipo de cara a agencia libre y planteo lo que yo haría si estuviera a cargo de la toma de decisiones, y en este tercer vídeo toca hablar de los Hawks. Por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta de un vídeo anterior. Y dicho esto, vamos a empezar. No voy a hablar de los playoffs porque estoy grabando este vídeo por segunda vez el jueves por la tarde para publicarlo el viernes. Aún no ha ocurrido el Knicks Pistons ni el Clippers Nuggets, ahí habrá que ver qué pasa, pero es algo que, bueno, tal vez cubriré en un vídeo el sábado. Y nada, dicho esto, vamos a empezar entonces a hablar de la situación de los Atlanta Hawks, un equipo que por cierto ha despedido a su general manager ahora mismo, hace unos días, por lo que se vienen cambios probablemente en Atlanta, pero bueno, para mí lo más importante a tener en cuenta con los Hawks, que es algo que explicaré aquí antes de hablar un poco de la situación, es el propietario y la realidad de Atlanta. Los Hawks no pagan el impuesto de lujo. No va a ocurrir, no ha ocurrido en el pasado y no va a ocurrir ahora. Si tuviera un jugador generacional tal vez la cosa cambiaría, pero no es el caso. Por lo que la línea que importa en Atlanta es esa línea del impuesto de lujo que ahora mismo tienen a 32,4 millones de dólares. Es cierto que un equipo puede superar un poco ese impuesto de lujo y durante la temporada bajarse. Lo importante es estar debajo del impuesto de lujo al final de la temporada. Pero vamos, que la cifra son 32,4 millones de dólares en el caso de los Hawks. Tienen disponible su mid-level de 14,1 millones y su excepción bianual de 5,1 millones. Y tienen bastantes excepciones de intercambio también. La más grande es de 25,2 millones de dólares por el intercambio de DeJounte Murray. Ya lo dije en el vídeo anterior, repito esta vez una vez más, Nick Claxton no entra por 100.000 dólares en esta sección de intercambio. Sé que es un jugador que interesa a fans de los Hawks, no entra aquí. Podrían obviamente intercambiar por él de otra forma, pero es algo a tener en cuenta. Sea como sea, yo no creo que los Hawks vayan a utilizar mucho o nada de estas excepciones, siendo realistas. En lo que respecta al draft, tienen dos selecciones. El pick 13 del draft, que cobrará en su salario inicial 5,2 millones de dólares. Eso es algo que habría que restar a ese margen con respecto al impuesto de lujo. Y el pick 22 del draft. El pick 13 pertenecía a los Sacramento Kings. Es cierto que es una elección de lotería y si escala milagrosamente el pick se queda en Sacramento y lo pierde Atlanta, pero las probabilidades son muy remotas. Y ese pick 22 le pertenecía a los Lakers y le llegó a Atlanta como parte del intercambio de DeJounte Murray. Llegó Dyson Daniels, este pick y alguna cosa más. En lo que respecta a los agentes libres de los Hawks, tienen a Clint Capela, Caris LeVert, que llegó como parte del intercambio de Andre Hunter, Larry Nance Jr., que llegó junto con Dyson Daniels, de hecho, Garrison Matthews, Kevon Harris, que entró, bueno, estuvo en algún contrato al final de la temporada con los Hawks, básicamente porque Jalen Johnson va fuera por el resto de la temporada, y dos jugadores en contrato dual en Jacob Toppin y Keaton Wallace. Curiosamente, Toppin es el hermano pequeño de Obi Toppin y Keaton Wallace es el hermano mayor de Cason Wallace. O sea, los dos tienen hermanos en NBA a los que les va bastante mejor. Vamos ahora a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo y luego hablaremos ya de las decisiones que tomaría yo. En lo que respecta a las fortalezas de los Atlanta Hawks, yo empezaría destacando las alas en general. Tienen bastantes jugadores de ala potentes, o de buenos a potentes básicamente, incluyendo a Dyson Daniels, que al final opera como base, pero por tamaño defiende de base, escolta alero. Tienen a su pick 1 del draft del año pasado en Richard Sher, tienen a Jalen Johnson, tienen también a Terrence Mann, tal vez Caris LeVert si vuelve. En general es un equipo que en ese aspecto está bastante cubierto y tienen bastante calidad. Flojean más en la posición de base, no por Trae Young, sino a nivel de base suplente y en el interior desde la bajada, digamos, de Clint Capela a nivel de rendimiento. Tienen a Onyeka Okongwu, que es un pivot que cumple, es un buen jugador, pero se queda un poco corto probablemente. Es un equipo que tiene mucha capacidad de creación partiendo fundamentalmente de Trae Young, pero también con Jalen Johnson, potencialmente con Caris LeVert. Básicamente mientras Trae Young está en el campo en ese aspecto no están muy limitados y es un equipo muy disruptivo fundamentalmente por Dyson Daniels. Consiguen robos a un nivel extraordinario. A nivel defensivo es un equipo flojo.
eso es cierto, e incluso con Dyson Daniels en el campo no han sido un gran equipo defensivo. Es un muy buen equipo a nivel de, perdón, un muy mal equipo a nivel de rebote. Creo que la ausencia de Jalen Johnson influye muchísimo. Con Johnson sano posiblemente esto no sería tan problemático porque es un reboteador extraordinario para su posición, pero con la bajada de Capela, Okongwu es un buen reboteador, pero no tiene nada remotamente cercano al nivel de Capela. Trae Young es muy pequeño y es un equipo que en general necesita mejorar en ese aspecto. Si no defiendes bien y no reboteas bien, la cosa se complica. Y una gran debilidad de Atlanta para mí son sus picks. El hecho de que no controlan sus selecciones este año y los dos siguientes, todo le pertenece a San Antonio hasta 2027, complica un poco la situación. Si quieren tanquear, si deciden salirse de Trae Young, digamos, no es que vayan a verse muy beneficiados. El año que viene los Spurs tienen la posibilidad de intercambiar su pick con Atlanta y el año siguiente, en 2027, los Hawks directamente le deben el pick a San Antonio. Eso es algo que creo que hay que contemplar también. A nivel de jugadores en plantilla está Trae Young, Jalen Johnson, Terrence Mann, Onyeka Okongwu, Zachary Shaher, Georges Niang, Dyson Daniels, Kobe Bufkin, que fue el pick 15 del draft hace un par de años y apenas ha jugado, luego hablaremos un poquillo de él también. Bit Krejci, que tiene un contrato no garantizado, Don Barlow, que tiene una opción del equipo, Mo Weye, que tiene otro contrato no garantizado, y Plowden, se me ha olvidado el nombre. Esto me pasó en el vídeo anterior y no me acordé de buscar su nombre otra vez, pero bueno, tiene un jugador en contrato dual, Plowden, que si no recuerdo mal empezó el año en los Warriors. En lo que respecta a las necesidades del equipo, creo que necesita un base suplente y desde luego si pueden conseguir un base suplente con aspiraciones a acabar sustituyendo a Trae Young el día que inevitablemente, seguramente, Trae Young ya no esté en Atlanta, ya sea este año o dentro de 3, creo que necesitan mejorar su talento a nivel de juego interior, necesitan probablemente un pívot más intimidador y más capacidad de anotación interior. Los puntos de Atlanta vienen de tiros y de tiros libres conseguidos por Trae Young fundamentalmente y creo que necesitan tomar una decisión contra Young. En la situación de Young hablaremos después de eso, pero puede ser agente libre en 2026. O lo extienden o lo intercambian, pero es una decisión que tienen que tomar ya. Y de eso hablaremos después. Dicho esto, vamos a hablar un poco de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con estos Atlanta Hawks. En lo que respecta a sus jugadores en contrato dual, Jacob Toppin me da un poco igual. Si lo quieren mantener, que lo mantengan. En contrato dual, estos contratos se cortan sin ningún tipo de penalización para el equipo tampoco. Si quieren apostar en que tal vez se pueda parecer un poco a su hermano mayor, lleva un par de años ya en la NBA y no ha demostrado gran cosa, pero al final no tienen elecciones en la segunda ronda, tienen solo 2 contratos, tienen 3 contratos duales cubiertos, es cierto. Para mí la elección más lógica si tienen que prescindir de unos de Toppin, pero tampoco pasa nada si quieren mantenerlo, si nadie les gusta en la Summer League. Luego está Keaton Wallace, al que yo mantendría. Creo que ha sido competente, sobre todo para un jugador que en general le había hecho carrera en la G-League, pero no tanto en la NBA. Este año ha demostrado esfuerzo defensivo y bastante intensidad y no es nada remotamente cercano al talento de su hermano menor de Cason Wallace, el jugador de los Thunder, pero yo lo mantendría porque al final eso es un equipo falto de profundidad en la posición de base. Tienen varios, ninguno demasiado bueno, pues seguir probando con Keaton Wallace no está mal. Luego de los jugadores en contrato regular que finalizan contrato, Kevon Harris, como decía antes, es un extra, ¿no? Entró ahí un poco por la lesión de Jalen Johnson, yo lo dejaría ir y ya está. Luego está el caso de Dominic Barlow. Barlow tiene una opción del equipo, los Hawks pueden rechazar esa opción y renovarlo por poco dinero a largo plazo, mantener la opción y que cobre 2,3 millones de dólares. Yo en este vídeo al final no voy a contemplar que Atlanta gaste muchísimo dinero en agencia libre, creo que van a ir bastante flojos y sospecho que la realidad no va a ser muy diferente, por lo que yo rechazaría esa opción y lo ataría a largo plazo. Ofrecerle a Barlow 4 años de contrato, 10 millones de dólares y contrato no garantizado a partir del segundo año, con opción del equipo en el cuarto año, es uno de estos jugadores que al final no ha demostrado suficiente como para poder justificar nada más, y con eso los Hawks se aseguran como mínimo un tercer big. Barlow es un 4-5 híbrido atlético que no ha demostrado muchísimo, pero a mí me gustaba en San Antonio y creo que es lo suficiente interesante como para que lo mantengan. Luego está el caso de Bit Krejci, que tiene un contrato no garantizado. Yo lo mantendría, como decía antes, a nivel de profundidad en esa posición de base van flojos y Krejci tiene tamaño y capacidad de pase, es limitado en otros aspectos, pero por lo que cobra es un jugador útil. Luego está el caso de Mo Weye, que va a iniciar, el próximo año será su tercer año en la NBA, es un pick de segunda ronda, tiene un contrato no garantizado, yo lo garantizaría 100%, sin lugar a dudas. Weye es un jugador muy limitado a nivel ofensivo, pero es un buen defensor, que de hecho eso ha tenido hasta partidos como titular con la lesión de Jalen Johnson. Es cierto que con lo limitado que es en ataque, yo no tengo nada claro si va a conseguir establecerse en la NBA de verdad o no, pero de momento yo lo mantendría sin lugar a dudas. Luego está Garrison Matthews, al que yo dejaría ir por una cuestión de rotación, ¿no? Creo que los Hawks
si bien van a mantener mucho el núcleo de este año y probablemente con más salud, que es de esperar, ¿no? Porque realmente les fue mal, sobre todo con lo de Jalen Johnson, vayan a ir a jugar mejor el año que viene. Creo que está bien hacer unos pequeños cambios. Y Garrison Matthews es un jugador útil con capacidad de tiro, pero no es un gran defensor, tampoco es un base en absoluto, es un escolta al final tirador. Tendría mercado en otros lados, pero yo creo que justo en Atlanta está bien dejarlo ir y buscar alternativas. Luego está el caso de Larry Nance Jr., que si estuviera sano, si tuviera garantía de que está bien, yo lo mantendría seguro. Nance es un híbrido de 4-5, muy bueno en defensa, con capacidad de pase, que ha mejorado como tirador. El problema es que su cuerpo no da para más. Yo cada vez estoy más convencido. Este año apenas jugó en Atlanta y lleva así años al final. Si no tiene mercado, si realmente no tiene opciones y está sano en verano, sí que me parecería bien que lo recuperen por un par de años o un año 7 millones o algo así, no creo que sea un problema. Pero de entrada no voy a contemplar esta opción porque eso, no confío en absoluto en él a estas alturas de su carrera. Seguirá en la NBA, obviamente es un muy buen jugador cuando está sano, pero es que nunca lo está. Y luego está el caso de Clint Capela, que fue un gran jugador que realmente aportó en Atlanta durante años, pero ya está, creo que su etapa ha acabado, creo que está muy lejos de lo que era y necesitan a un Jacob Kongu como pívot titular y probablemente necesiten un pívot suplente con potencial de llegar a superar a Kongu eventualmente. Capela no pinta nada en la ecuación, yo no gastaría en él. Una vez más, como el caso de Larry Nance, si no tiene mercado y los Hawks no tienen suerte en el draft, no hay nadie que les interese, recuperar a Capela por un año y pagarle pues un año incluso 10 millones o un año 8 millones no me parece mal, incluso a lo mejor lo puedes mover en febrero y sacar valor por él. Pero aquí vamos a trabajar bajo el supuesto de que Capela se va porque creo que su etapa en Atlanta ha acabado también. El jugador que es agente libre y creo que sí que es importante que retengan es Caris LeVert. Caris LeVert llegó como parte del intercambio de Andre Hunter, llegó también Niang, pero tiene un año más de contrato. LeVert es agente libre y la realidad es que es un jugador que ya desde su llegada a Cleveland realmente aportó, lo hizo bien y creo que en Atlanta también ha cumplido. LeVert no es un jugador extraordinario ni mucho menos, pero a sus 30 años de edad se ha convertido en un jugador completo, mucho mejor a nivel defensivo de lo que era hace unos años, realmente ha mejorado en ese aspecto hasta ser útil y al mismo tiempo es un jugador con capacidad de creación, de poner el balón en el suelo y alguien que sobre todo eso, en los momentos en los que Trae Young está sentado y estén un poco atascados, es un sexto hombre realmente sólido. LeVert este año en Atlanta ha promediado 26,6 minutos de juego, unos 15 puntos, casi 4 rebotes y 3 asistencias por partido, con un 48% en tiros de campo y un poco decepcionante 34% en triples. Pero con su edad, con su mercado y con su rendimiento, para mí es lógico que Atlanta le pague. Tienen suficiente margen para permitirse pagarle perfectamente. Yo con 30 años de edad sí que no, a Caris LeVert tampoco me ataría por 3-4 años, pero 2 años 40 millones, 2 años 38 millones, pagarles unos 18, 19, 20 millones por año a Caris LeVert. Yo creo que está bien, no me ataría por más tiempo. Si le ofreciera un tercer año de contrato tendría que ser o parcialmente garantizado solo, con 5 millones garantizados de 20, por ejemplo, algo así, o opción del equipo. Pero LeVert es bueno y yo lo mantendría en Atlanta. Teniendo en cuenta que casi ningún equipo tiene margen salarial y que aquí los Hawks le estarían pagando una cifra considerablemente por encima de la mid-level, yo creo que es bastante viable mantenerlo. Así que vamos a considerar que eso, que LeVert se queda como líder de la segunda unidad, básicamente. Luego está el caso de Trae Young, que decía antes que teníamos que tratar un poco. Young es un buen jugador, partimos de esa base. Estamos hablando de un jugador de calibre All-Star, un jugador no lo suficientemente bueno como para ser el mejor equipo de una plantilla de campeonato, pero eso le pasa al 99% de la NBA. No deja de ser aún así el motor ofensivo de este equipo y un muy buen jugador que también tiene sus carencias defensivas y que condiciona un poco la construcción de la plantilla. Pero estos Hawks al final llevan años trabajando en construir una plantilla en torno a Trae Young y yo creo que cada día están más cerca. Es cierto que este año ha sido decepcionante. Jalen Johnson, que estaba en ascenso, compitiendo casi por ser All-Star, se ha perdido una gran parte de la temporada. Richard Sherry era un novato y ha rendido bastante bien para lo que es. Dyson Daniels ha sido una revelación y a nivel defensivo es alguien que puede cubrir muchas espaldas de Young. Yo no creo que estos Hawks deban de verdad intercambiar a Trae Young. Creo que eventualmente es algo que va a tener que ocurrir. Pero cuando durante los próximos 2 años, sin incluir 3 años incluimos no controlas tu propio pick, cambiar al jugador que te hace ganar partidos, no creo que sea muy coherente. Pero claro, si no cambia a Trae Young tienen que pagarle, porque puede ser agente libre en 2026, tiene una opción del jugador ese año y la rechazará seguro. Y ahí te pones en una situación muy complicada. Pero a mí, personalmente, es que me da igual pagarle. Yo le ofrecería a Trae Young una extensión de 4 años por el máximo, opción del jugador en el 4.º año si hace falta. Me da igual.
es un jugador de 26 años. Los jugadores de 26 años con la capacidad de producción de Trae Young tienen mercado. Ahora mismo, si lo intercambias, es un jugador con un año más de contrato por delante y que te ofrecerá un buen retorno, pero tampoco nada extraordinario. Si lo atas, si le ofreces una extensión y lo atas por 4 años, llegas al verano de 2026 dentro de un año, lo puedes intercambiar, tiene más años de contrato por delante y su valor se eleva y has dejado atrás otro pick más que le debes a San Antonio. Para mí, lo lógico es extenderlo. Si llega un equipo y te abruma, Orlando, sobre todo, es el equipo que más necesita un Trae Young probablemente. Si llega un equipo y abruma de verdad a los Hawks con una oferta buena y potente y legítima, claro que sí, pero yo dejaría pasar el draft, dejaría pasar la agencia libre y cuando estemos a finales de julio y lo gordo haya pasado, yo le pondría sobre la mesa una extensión a Trae Young, la va a firmar porque se quiere asegurar ese dinero y no pasa nada, de verdad, que no se sacrifican en absoluto los Hawks. Si los Wizards sacaron valor por Bradley Beal, ¿cómo no van a sacar valor los Hawks por Trae Young, teniendo en cuenta que es un jugador mucho mejor de lo que nunca ha sido Bradley Beal? Así que nada, Trae Young extendido. Lo siento chicos, pero yo no veo coherente un intercambio de Trae Young este verano. Y luego está el caso de Dyson Daniels, que es un jugador que finalizó ahora su tercera temporada en la NBA y como pick de primera ronda es cuando puede firmar este verano es cuando puede firmar su extensión de contrato de novato y yo 100% lo extendería. Estamos hablando de un jugador que ha mejorado muchísimo, un jugador que en su tercera temporada ha sido clave para el éxito de los Hawks, que ha promediado 34 minutos de juego por partido, 14.6 rebotes, 4,4 asistencias y 3 robos por partido, con un 49% en tiros de campo y un 34% en triples, que para un jugador con el historial de tiro de Dyson Daniels está muy bien. Es un defensor espectacular. Hay quien cree que es el jugador defensivo del año, yo no estoy de acuerdo en absoluto, pero es un defensor all defense, lo cual sigue siendo increíble y tienen que pagarlo y mantenerlo. No creo que haya muchas dudas aquí. La duda es cuánto va a cobrar Dyson Daniels. Yo, teniendo en cuenta sus limitaciones ofensivas, estaría cómodo pagándole una cifra ligeramente por encima de los 20 millones por año. Creo que al final lo lógico para Atlanta sería intentar asegurarse eso. 4 años de Dyson Daniels, podrían ofrecerle 5 de extensión, pero yo con 4 estaría cómodo. No creo que vaya a ser un jugador que eleve tanto su rendimiento como para que dentro de 2 años no puedas ofrecerle una extensión sin problemas. Y yo le ofrecería 4 años, 100 millones. Me encantaría 4 años, 90 millones y unos 22,5 millones por año, pero siendo realistas, su mercado probablemente lo lleve a los 25 por año. Y no pasa nada. Con el crecimiento del margen salarial, un jugador, sobre todo si sigue desarrollándose, teniendo en cuenta que tiene 22 años, con lo que ha demostrado Dyson Daniels este año, se merece ese salario. Así que Dyson Daniels extendido por 4 años y 100 millones de dólares. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar del draft. Y es que los Hawks tienen un equipo, voy un segundo, que aquí en casa de mis padres es un poquillo más difícil el tema de la gestión de cámara, pero bueno. La plantilla de los Atlanta Hawks sería esta, con Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Richardson, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Vit Krejci, Caris LeVert, Terrence Mann, Georges Niang, Kobe Bufkin y luego lo estoy tapando, pero Moway y Dominic Barlow. Sobre esta plantilla, antes de hablar del draft, voy a explicar un poco cuál sería mi lógica aquí. Veis que es un equipo con un quinteto titular potente, Trae Young, Dyson Daniels, Richardson, Jalen Johnson y Okongwu, donde espero desarrollo por parte de Richardson en su segundo año, de Dyson Daniels en su cuarto año, de Jalen Johnson en su quinto año, teniendo en cuenta además la temporada a la que viene, tal vez de Okongwu también, y es que eso, hay un potencial ahí de crecimiento orgánico muy interesante en el quinteto titular, con excepción de Trae Young, que es un buen jugador ya. La segunda unidad es mucho más veterana y sólida, Mann es un poco decepcionante, pero rinde, Georges Niang es un jugador que lo ha hecho bien en Atlanta, Caris LeVert es un jugador al que creo que es prioritario que renueven, y luego está Vit Krejci y Kobe Bufkin. Ahí es donde flojea mucho el equipo. Tanto a nivel de pívot suplente como de base suplente, la cosa se queda un poco corta. Yo tengo mucha intriga por Kobe Bufkin. Lleva 2 años en la NBA y no ha jugado apenas, ha tenido muy mala suerte con las lesiones. Y no creo que tenga mercado en absoluto, por lo que intentar emparejar a Kobe Bufkin con alguno de sus picks e intentar sacar un valor superior, lo veo difícil. Yo iniciaría el año dándole una oportunidad a Bufkin, a ver si en su tercer año por fin está sano y aporta. Sigo creyendo que es un jugador interesante y por eso vamos a ver qué pasa ahí, pero creo que lo más prioritario para Atlanta es eso, conseguir algún tipo de pivot en el draft que pueda mejorar a Onyeka Okongwu eventualmente y tal vez conseguir a un jugador que el día que Trae Young ya no esté en Atlanta pueda aportar. Y ese es el enfoque que vamos a tomar aquí. Por eso, el jugador que a mí más me gustaría para Atlanta, pero que creo que no va a pasar, y por eso, bueno, lo voy a mencionar, pero ya está, es Jeremiah Fears, precisamente de la Universidad de Oklahoma. En general en los círculos NBA hay quien espera, bueno, ESPN sacó justo hoy un mock draft y lo tienen de top 5, a mí me parece una barbaridad, pero bueno. Pero Fears es un jugador de 18 años, súper joven,
que ha sido realmente productivo en su único año en la universidad. 30 minutos de juego por partido, 17 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias con casi 3 pérdidas y media por partido, eso sí. Mal desde 3, 28% en triples, pero 51% en tiros de 2, 85% en tiros libres, mucha capacidad de romper al defensor y penetrar a canasta. Este tío va a ser un anotador. La duda es si va a ser un Colin Sexton, porque al final es un jugador de 1,93 m y delgado, pero bueno, 1,93 m, que no es un 85. Pero aún así la duda es si va a ser un Colin Sexton o realmente un jugador de calibre titular y tal vez un base que pueda desarrollarse como pasador. Sea como sea, por talento, si está disponible en el pick 13 yo lo seleccionaría, pero tengo muchas dudas de que vaya a estar disponible, así que no lo vamos a plantear seriamente. Otra opción es Jace Richardson, el hijo de Jason Richardson, antiguo jugador de los Warriors y los Suns sobre todo. Creo que su padre ganó un concurso de mates, de hecho. Este no es tan atlético, no tiene los genes del padre en ese aspecto, aunque tiene los genes del padre en que va a ser un jugador NBA, ¿no? Jace Richardson es otro jugador de primer año universitario, de 19 años, un poco pequeño, dicen que mide 1,90 m y no se lo cree nadie, ya veremos en el Draft Combine. Que ha ido de menos a más, empezó con muy poco rol en la Universidad de Michigan State al principio del año y eso desinfla un poco sus números, acabó siendo un jugador muy relevante para ellos, que ha promediado 25 minutos de juego por partido y 12 puntos con 3 rebotes y 2 asistencias y unos muy buenos porcentajes de tiro, 55% de sus tiros de 2, 41% en triples, 84% en tiros libres. Jace Richardson tiene muñeca, va a tirar. No es un gran defensor, no estoy seguro de lo que es como playmaker, siento que eso, la falta de oportunidades en su inicio de temporada hacen que no tengamos claro lo que es y claro, sin Jace Richardson no es un base y es un combo guard pequeño, me gusta mucho menos como jugador y por eso yo personalmente creo que también pasaría de él. Y por eso el nombre que voy a plantear aquí es Asa Newell, que es un cambio total, es un pivot al final. Creo que Newell es muy viable que esté disponible en el pick 13, Khaman Malavach está 100% por encima. Malavach me encantaría, por cierto, esto lo comenté antes cuando grabé la primera vez el vídeo. Malavach me gustaría muchísimo para Atlanta y creo que aporta algo muy diferente a Okongwu o a Newell, por ejemplo, pero no veo una forma sin sobrepagar sobremanera por parte de los Hawks para conseguirlo. Malavach se va a ir en el pick 7, 8 y creo que eso, no vale la pena el esfuerzo extra. Por lo que en el 13 a Newell a mí me gusta, es un pivot móvil, atlético, que sí que creo que ofrece más espacio vertical, digamos, que un Onyeka Okongwu. Es menos, tal vez menos construido físicamente, pero también es un chaval de 19 años. Hay quien cree que va a tirar de 3. Yo es que, bueno, no me fío mucho en general de los pivots que se atreven a tirar triples pero anotan un 30% de ellos en la universidad. Algunos funcionan generalmente. Se decía que Zakidi iba a tirar, se decía que iba a tirar Walker Kessler, esto es constante. ¿Quién sabe? Aún así, como pivot atlético, móvil y joven que ha sido productivo en la universidad, me gusta y creo que es un pivot suplente interesante. La rotación de los Hawks empeora aquí, evidentemente. De tener a dos veteranos como Clint Capela o Larry Nance Jr. a tener a Asa Newell, que es un chavalín, junto con Onyeka Okongwu, la cosa empeora. Pero yo creo que lo importante en Atlanta es seguir buscando el crecimiento orgánico y creo que Newell es una buena opción. Y de lo que respecta al pick 22 del draft, hay unos cuantos nombres interesantes. Uno que me gusta bastante es Egor Demin. Yo... a Demin no me lo planteo tanto en el pick 13 por un motivo y es que me parece arriesgado. Creo que es un jugador que tiene muchas probabilidades de salir mal. Y siento que ese swing es más cómodo darlo en ese pick 22 donde le estás pagando menos a un jugador y donde ahí sigue habiendo opciones. Pero bueno, si está disponible el 22, que creo que es poco probable, Deming básicamente es un base de 2.06. Es un base poco atlético, no bueno en defensa, que tiraba mal de 3, pero es un tío con tamaño, que en la universidad ha promediado 5,5 asistencias por partido y que puede llegar a ser un jugador realmente interesante. Pero yo le tengo una cantidad de fe limitada y por eso lo seleccionaría en el 22 cómodo, no lo seleccionaría en el pick número 13 y yo no creo que vaya a estar disponible. Y es un caso similar al de Walter Clayton Jr., aquí nos vamos a la inversa, ¿no? Nos vamos con un tío listo para producir, pero si consigues un jugador que es prácticamente un valor seguro, o todo lo seguro que puede ser un jugador en el draft, en el pick 22 yo iría por él. El problema es que Walter Clayton acaba de ser campeón con Florida, acaba de ser el MVP de la Final Four y a sus 22 años es un tío que es evidente que va a tirar y que no va a pasar de equipos como Orlando en el pick 16. Es que lo veo muy difícil. 32 minutos de juego, 18 puntos, casi 8 triples, 39% en triples, 88% en tiros libres. Es pequeño, básicamente es un escolta pequeño, pero no, es que no va a llegar a Atlanta. Si estuviera disponible en el 22 me gustaría, pero no es el caso. Y por eso el jugador al que voy a plantear yo es Ben Saraf, que es un jugador israelí que juega en el Radio Farm Ulm, una gran cantera de jugadores de draft a nivel europeo.
Precisamente de aquí viene Killian Hayes y me recuerda un poquillo a Killian Hayes en que es muy zurdo, pero más allá de muy zurdo y mide de 1,96 m. Hayes era mucho mejor defensor, eso es cierto. Pero al final Saraf es un tío con talento alto que puede llegar a ser un base realmente productivo. Es una apuesta arriesgada, pero es el pick 22 del draft. Por eso Saraf no es un pick de lotería para mí. Pero al final, con 19 años, en una liga profesional, un jugador promediando 23 minutos de juego y 12 puntos, con más de 4 asistencias, es interesante. No tira bien de 3 de momento y tiene mucho que trabajar, pero yo creo que probaría suerte con él, porque Saraf puede llegar a salir bien y si sale bien, supera a Pete Krejci, supera a Kobe Bufkin y eso. Es básicamente una apuesta que creo que vale la pena. También podrían ir a por valores más seguros en este rango, pero la realidad es que a medida que estoy empezando a hacer estos vídeos, cada vez estoy un poco más decepcionado con la profundidad de este draft. No sé, cuando haga vídeos más específicos del draft lo veré, pero siento que llego al pick 20 y algo y no me apasiona nada. Pero bueno, vamos a ver cómo quedaría la plantilla entonces después de seleccionar a Asa Newell y a Ben Saraf. Y en este caso, el equipo pasaría a ser Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Richardson, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Pete Krejci, Caris LeVert, Terrence Mann, Georges Niang, Asa Newell, Kobe Bufkin, Ben Saraf, Mo Wei y Dominic Barlow. Y aquí siento que hay muchísimo talento joven al final. Nada extraordinario, más allá de... Bueno, nada extraordinario, porque yo sigo creyendo que Richardson es un buen jugador y va a ser un muy buen titular en la NBA. Yo no confío en su potencial de All-Star. Pero eso, hay mucho jugador aquí que va a ser mejor este año y si se mantienen sanos, Trae Young con Daniels, Richardson, Johnson, Okongwu, veteranos como LeVert, Mann y Georges Niang y tal vez aportaciones de jugadores jóvenes y con suerte Kobe Bufkin espabilando por fin, este equipo yo creo que ya es más competitivo de lo que fue el año pasado sumando talento. Y es que para mí este es el rumbo de Atlanta. Al menos de momento. No creo que deban ir agresivos a por Kevin Durant o una tontería así. ¿A dónde van consiguiendo a Kevin Durant? ¿Qué van a hacer? Y tampoco creo que deban desmontarlo todo o mover a Trae Young porque eso, a menos que el valor sea muy alto, en un año Trae Young con más años de contrato probablemente valga más. Y ya por acabar vamos a mencionar algunos nombres que creo que son interesantes como posibles refuerzos con la mid-level, porque es cierto que quedaba un espacio libre en la plantilla y según mis cálculos casi un poco menos de 14 millones de dólares en margen salarial después de hacer estos movimientos, después de pagarle a LeVert unos 18 millones y seleccionar a los jugadores en el draft, por lo que tiene la disponibilidad de pagarle a un jugador perfectamente 7, 8, 11 millones de dólares. Y creo que hay algún nombre interesante en el ala, sobre todo, de jugadores que no han explotado del todo y que tal vez puedan aportar en Atlanta. Un nombre, que ya estáis viendo aquí, es Jabari Walker, que a mí me gusta mucho y creo que está muy tapado en Portland. Jabari Walker es agente libre restringido, con lo que ahí Portland tiene mucho poder y mucho control sobre él. Al mismo tiempo, los Blazers son un equipo que, pese a ser un equipo del medio de la tabla, supuestamente tanqueando, aunque al final no tanquearon, son un equipo que está muy cerca del impuesto de lujo y que están un poco apretados a nivel salarial. Por lo que si los Hawks le hacen una oferta de unos 7 millones por año a Jabari Walker, 3 años 21 millones, yo creo que es posible que no igualen. Yo creo que Jabari Walker suma rebote a un equipo al que no le viene mal y básicamente un jugador 3&D en ese rol, en esa posición de alero, más bien a la pivot. Y es un jugador joven interesante que puede llegar a formar parte de un núcleo interesante a largo plazo y por eso yo me plantearía hacerle una oferta. Otro jugador un poco similar es Jake LaRavia de los Kings. LaRavia como antiguo pick de primera ronda cuyo cuarto año de contrato fue cortado, está muy limitado en lo que respecta a lo que los propios Kings le pueden pagar sin utilizar su mid-level. Y yo creo que eso hace que sea bastante viable que LaRavia pueda cambiar de equipo. No es agente libre restringido en absoluto, es una situación bastante rara. Y creo que eso, por un salario similar, LaRavia me parece un poco menos probado que Jabari Walker, por eso tal vez 2 años 15 millones, pero LaRavia aporta tiro, aporta más defensa de lo que puede aparentar, creo que es un poco más capaz de jugar de alero que Jabari Walker, pero es eso, un 3-4 joven que si sale bien te da profundidad. Y si no, otra opción es un veterano en Yabusele, veterano del baloncesto, no tanto de la NBA, que lo ha hecho muy bien este año en Filadelfia, que estaba cobrando la mínima y que probablemente se vaya a quedar en Philly, pero al final los 76ers están un poco limitados con respecto a lo que pueden ofrecerle o no ofrecerle. Y por eso creo que al final, si le ponen sobre la mesa 2 años 22 millones con la mid-level, si Filadelfia no le ofrece nada así y ningún otro equipo realmente le hace una oferta agresiva, tal vez lo puedan conseguir. Y Yabusele no les da ese jugador con progresión a largo plazo tampoco, pero sí que les da un jugador muy sólido en defensa, experimentado, al final otro veterano más para ese núcleo de segunda unidad de Terrence Mann, Caris LeVert, Georges Niang y... no sé, creo que es un jugador interesante que podrían plantearse seriamente. Y ya está, con esto hemos acabado por hoy. Por último vamos a responder una pregunta que estaba buscando justo
en el móvil. Voy a responder la misma pregunta que respondí en el vídeo original. Y esta es de Álvaro Salmerón. Y lo que dice es, si Kawhi no se hubiera lesionado tanto, podría haber ganado un MVP, sería top 15 o 10 histórico. Es complicado, porque al final top 10-15 históricos es una auténtica barbaridad. Si Kawhi hubiera tenido una carrera plena, con plena quiero decir que en algún momento se lesionase algo y se perdiera 4 meses, pero una carrera en la que en general jugara lo que juega, bueno, un jugador que lleva el tiempo que lleva Kawhi en la NBA, estaríamos hablando de un jugador con una carrera increíble. Estamos hablando de un 2 veces MVP de las finales, que preguntaba aquí si hubiera ganado un MVP. Kawhi estuvo en votaciones por el MVP, ya simplemente no llegó a ganar, en parte por mala suerte y en parte porque muchas veces ni siquiera jugaba suficiente. Pero es claramente un jugador de calibre MVP que podría haberlo ganado, podría no haberlo ganado. Estas cosas pasan, tampoco es el fin del mundo. Kobe Bryant solo tiene un MVP. Pero creo que sí que Kawhi estaría considerado como... No sé, top 10 es una barbaridad, pero es una carrera a la altura de... O sea, de sus coetáneos, no coetáneos porque empezó más tarde, pero de jugadores que están al final de su carrera, que han tenido carreras tremendas, estaría por debajo de LeBron y de Curry, pero tal vez no estaría muy lejos su carrera de la de Kevin Durant y desde luego por encima de cualquiera de los demás, que es que ya lo está. Kawhi... Hemos tenido muy mala suerte. Hemos tenido la suerte de tener esos playoffs de 2019, sobre todo con los Raptors, pero hemos tenido muy mala suerte porque Kawhi es espectacular y esperemos que este año dure. Y eso implica que supera a los Nuggets, que puede pasar perfectamente. Y si supera a los Nuggets, solo espero que luego dure hasta el final. Pero nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.